Bueno, la Asamblea Legislativa Departamental hoy cumplió una sesión donde se había agendado escuchar el informe por parte de los directores de FANSESA y las subsidiarias que tiene la gobernación, escuchar un informe en base a un cuestionario que se les había hecho conocer para que respondan y en todo caso expliquen al Pleno de la Asamblea sobre sus funciones en este cargo en el que están en este momento cumpliendo en representación de la gobernación. Pero los directores se han rehusado informar, señalando de que FANSESA es una empresa privada y que no están sujetos al alcance de ser fiscalizados por la Asamblea Legislativa Departamental. Lo que dijeron es que FANSESA es una empresa privada. Lo dijeron con un documento, lo dijeron con una conversación así. Solamente atinaron a decir de que el Código de Comercio es el que rige a FANSESA por ser una empresa de sociedad anónima y que ellos no son servidores públicos nombrados ni designados, tampoco han hecho los rigores que bueno, tiene que cumplir un servidor público común y corriente. Entonces ellos dicen, nosotros estamos cumpliendo un papel. Ya, pero ¿cómo dijeron eso? ¿Cómo dijeron? Sí, como te lo estoy diciendo. ¿Con un documento? ¿A viva voz? A viva voz, simplemente expresaron oralmente de que no pueden estar sujetos al alcance de una interpelación, ya que ellos no son servidores públicos. Ya, pero ¿hay alguna, digamos, algún documento, algún reglamento, alguna ley, algún artículo de la Constitución Política del Estado, algo que obligue a un director de una fábrica de cemento ir a informar a un consejo municipal, a un consejo universitario, a una asamblea legislativa? Cuando una empresa tiene capital estatal o público, su representación se delega a través de la máxima autoridad y su responsabilidad está sujeta a la ley 1178. ¿Esto quién lo dice? El decreto supremo de 1990, el decreto que crea la fábrica de cemento, FANSESA, desde el expresidente Jaime Paz Zamora, en el que dice, en el artículo 2, dice textual, que la administración de FANSESA estará a cargo de los accionistas, quienes podrán nombrar representantes directores en FANSESA, y los mismos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa de la ley SAFCO. La ley SAFCO, ustedes saben que es la ley que rige para la administración pública. Claro, el sistema de administración. La ley 1178, ¿por qué se aplicaría en este caso? ¿Qué es? La ley 1178 se aplica porque tenemos que tomar en cuenta de que estas personas están siendo delegadas en la representación política de una autoridad. Ya. ¿No? Y su naturaleza en la composición, la estructura de una empresa, son los que toman las decisiones, son los que administran la empresa. Ellos ¿también tendrías responsabilidades como un servidor público, entonces? Dice el decreto, se dice una norma específica que están sujetos a la ley 1178. Esa situación les obligaría entonces a brindar informes a esa instancia legislativa, legislativas en todo caso. Así es, son sujetos de control, son sujetos de fiscalización, porque están administrando recursos estatales. La responsabilidad de buen manejo, de manera eficiente, de los resultados, ustedes conocen que en la práctica FANSESA, cuando tiene utilidades, esos retornan en dividendos, y esos dividendos son los que ingresan para hacer obras y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, sí hay un círculo que es un patrimonio estatal y que finalmente tiene que ser fiscalizado. Con nosotros el exdirector de la fábrica de cemento, que conoce de manera interna la fábrica, pero al mismo tiempo ahora es legislador departamental, don Luis Ayllón.
abogado de formación. Don Luis Ayllón, lo que pasa que esta doble composición, que la fábrica de cemento es una empresa privada, lo es, ¿no? Que pertenece a capitales públicos, también lo es. Entonces, esta dualidad entonces permitiría tanto un juego de cintura para ustedes como también para ellos, ¿no? ¿O no? ¿Para ellos en qué sentido? De que es una empresa privada y que no tendrían que rendir cuentas como un funcionario público. La parte privada se rige en el componente del Código de Comercio. Al ingresar a la parte privada, en la parte comercial, la empresa está registrado en Fundempresa, sus resultados son registrados en la ASFI, tributan, generan lucro. Eso tiene su propio círculo, su propio procedimiento, ¿no? Por ejemplo, sus trabajadores, desde los gerentes hasta el portero, se rigen por la ley laboral, por el código, por la ley general del trabajo, pero su representación en su administración es estrictamente de representación de público. Sí, solo un detalle. Bueno, ya no será Fundempresa, sino será el CEPREC, sí, pero sí, es un detalle. Sí, sí. Es un detalle. Bien, ¿qué alcances puede tener una censura, así como un ministro obligar a cambiar, girar en su administración al Ejecutivo, a la máxima autoridad ejecutiva, digamos, a un rector, a un alcalde, a un gobernador? ¿Puede desobedecer lo que ha dicho el legislativo? Esta es una facultad competencial de poder que tiene el órgano legislativo en el equilibrio precisamente de la administración pública. Con esto lo que se busca es que un mecanismo de poner límites y frenos a la administración que puede tener en el desempeño que pueden tener los funcionarios en el Ejecutivo. La interpelación, la censura, que es en realidad la última instancia de un procedimiento, primero de una petición de informe escrita, oral, y la censura es quitarle la confianza para que el órgano legislativo con esta decisión le obligue al Ejecutivo, en este caso a la máxima autoridad ejecutiva, destituir por incumplimiento a sus funciones del servidor público que en este caso no estuviera cumpliendo con sus labores, ¿no? Eso es lo que ha sucedido hoy. O sea, se le ha quitado la confianza a estos administradores representantes en la fábrica porque no han querido informar. Ya. No han querido informar, han incumplido un deber que ellos tienen, que es la de informar, la de hacer conocer el trabajo, la administración que hacen. Bueno, si no informan, ya yendo al detalle, si no informan a la gobernación, si no informan a los representantes a quienes hemos votado o no hemos votado, pero son elegidos por el voto popular como ustedes, es eso, ¿no? ¿A quién informan? Es la pregunta, ¿eh? ¿A quién informan? Porque igual es un director del departamento de Chuquisaca ante YPFB, la responsabilidad es informar a los departamentos productores. ¿A quiénes? Departamento es al cerro, al árbol, al asiento, no. Es a la gente, primero, bajar información. Si no informan los directores a los asambleístas, a la gente, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo? ¿O los enviamos y ya está? Así era la práctica. En la práctica, lamentablemente se los designaba y hacían su isla y se creían los reyes chicos, que no tenían a quién informar y finalmente parece que en muchos de los casos se pagaban facturas y bueno, con esa designación hacían y deshacían con su nombramiento. Bien que tocas de lo de YPFB, por ejemplo, el representante actual de YPFB por la gobernación puede informar a la asamblea, pero claro que sí, tiene que informar. No, tiene que informar. Tiene que informar, eso es la obligación. Lo que pasa es que por ejemplo, Anatoly Flores, para poner un ejemplo, representante del departamento de Chuquisaca ante YPFB, nunca jamás informó
cuáles eran los planes. No, no le estamos informando si hay reunión o no hay reunión. Lo que estamos pidiendo es los planes de inversión, cómo van las cuentas, las políticas, cuál es el mecanismo de transparencia, cuál es el mecanismo, hacia qué puerta. Bueno, eso es lo que hemos pedido, los estudios de mercado para saber cómo Fancesa está planificando su área comercial, su área estratégica de marketing. Queríamos saber cuál es su estudio de mercado. Queríamos saber en lo interno, en lo nacional y en lo internacional, qué políticas tenía comerciales. Y lamentablemente no quisieron informar. Eso es lo que sucedió. Por eso se lo censuró. Pero será un tema estratégico, puede ser, ¿no? O sea, yo le voy a informar que vamos a ir a conquistar al mercado de Santa Cruz con rebaja de costos, por poner un ejemplo, y eso podría llegar a manos de información de Soboce, de Gloria, podría Itacamba y Cobose, y no sé. No, en realidad la información sobre las políticas, bueno, primero que están en la obligación de hacerlos públicos, más bien ellos como fábrica tienen que hacer conocer cuál va a ser primero su plan operativo, tienen que hacer conocer también sus estrategias macro, no las de fábrica. O sea, hay alguna información reservada que no hemos pedido eso. Claro, claro. No hemos pedido, tampoco queremos exponer, digamos, a la fábrica para vender información, por ejemplo, eso no lo haríamos. Pero nosotros como legisladores estamos en la obligación de fiscalizar y segundo, de replicar esta información. Nosotros queríamos informar a la gente, porque eso es nuestra función, después de escuchar a nuestros representantes cómo están administrando. Y lamentablemente eso no sucedió. Hay varios detalles. ¿Quiénes han sido censurados? Los directores, representantes de la gobernación en Fancesa y las subsidiarias. Un representante de una subsidiaria me dijo, yo soy de una subsidiaria de Concretec, no pertenezco a la fábrica de cemento. Primero, hubo un desdoblamiento ahí, ¿no? Directores de Fancesa, directores de, no sé, de Concretec, de Sermisud, Sucremet, ellos también han sido censurados. Sí, porque son nombrados por la misma autoridad. El gobernador les ha nombrado para que los represente en Fancesa y las subsidiarias, ¿no? O sea, tiene alcance para ellos más. Claro, y la nota dice textual. A los directores de Fancesa, de Concretec, de Sucremet y de Sermisud. ¿Por qué? Pero les convocaron a ellos en la asamblea. Así es. A ellos también. También. Lo que no entiendo aquí es cómo han desdoblado, y esa era mi pregunta, ¿cuánto ganará un director de la fábrica de cemento? No 16.000. 16.000. Bueno, con una representación muy simbólica, representaba también a Concretec, 4.500. ¿no? Sí, pero era muy simbólico porque en realidad era para, digamos, soldar algún tipo de representación económica. Si por un lado es 16.000, por el otro lado es 4.000, estamos redondeando a los 20.000, digamos, ¿no? Sin impuestos, no sé, bueno, 20.000, ¿sí? Ya, 20.000. Pero ¿y ahora cómo hacen la representación de Concretec? ¿O cómo hacen la representación de Sermisud? ¿Sigue el de Sermisud ganando 4.000 bolivianos? Pregunto. En Sermisud no sé cuánto está ganando, pero sí, lamentablemente sigue así. Siguen teniendo en Sermisud un propio directorio, una propia dieta. Pero tenían, porque es otra empresa, está bien. Se ha constituido como otra empresa, pero sus utilidades, su patrimonio está constituido por Fancesa. Ya, de acuerdo, pero es otra empresa. Al tener otra empresa tienen otro Tiene otra razón jurídica. Ya, de acuerdo. Lo que yo digo es que antes el mismo director de Fancesa iba a otro directorio. Ahora también. Sí, también. Sí. No, pero no es. Sí, también. El director actualmente de Fancesa es director de Sucremet y en Sermisud. No, Huguito Arancibia me dijo que él no era director de Fancesa. En el caso de Concretec, solo por el Fancesa, perdón, solo por la gobernación, Huguito Arancibia solo es de Concretec. Pero no es de Fancesa. No es de Fancesa, solo él.
Solo él, solo él. Es en Concretec. Entonces el director de FANSESA de la gobernación gana los 16.000 y Huguito Arancibia gana los 4.000. Sí. Ah, bueno. El 16.000 de FANSESA, el actual, y más lo que puedes recibir de Sucreme y de Semis, no sé si estará recibiendo. No sé si tendrá para pagar, por ejemplo, Semisuto. Eso es lo que es otro tema, ¿no? Pero hay varios momentos. El momento, por ejemplo, del 31 de marzo y julio. ¿A qué me refiero? Que cierran el año fabril para marzo. Así es. Ya debíamos saber que más o menos cuánto de dividendos tiene la fábrica de cemento, ¿sí? Sí. ¿Sabemos? Preliminarmente sabemos de que va a alcanzar a... ¿Cómo sabe lo que sabe? Bueno, en realidad, ustedes saben que he estado como director, como síndico en FANSESA, y los trabajadores no, pero lo que nosotros proyectan. Proyectan. Lo que necesitamos saber es la hoja de costos más las valoraciones, no hay, cuántos de impuestos, ahí se sabe cuánto. Es que ahorita están maquillando todavía, ¿no? Están maquillando para decir aquí va a haber resultados. Digamos, pensando bien, ¿eh? Digamos como que están haciendo ajustes, por eso se están llevando su tiempito. Pero esto también resulta ser un engaño, ¿no? Porque en la nota que hice conocer públicamente, donde dice el rector de la universidad le pide el desembolso de la gestión fabril 2018-2019, lo que supuestamente se ha ganado en 2018-2019, que es una responsabilidad entregarle al accionista, al propietario, decirle tus ganancias de ese año, aquí está. Esa carta es un gran tema. Es un gran tema. Ahí porque se descubre todo. Le pide a la universidad que le paguen los dividendos para sus diversas necesidades, bueno, por un lado, pero la respuesta es más interesante cuando le dice, no tenemos plata. No hay plata. No, primero aclara, el presidente del directorio de la fábrica de cemento dice, no, mentira, nosotros tenemos liquidez. Entonces, ¿para qué hacen la carta? ¿Para qué responden? Porque lo que dicen en esa respuesta es, no le hemos desembolsado porque hemos pasado por el problema de la pandemia, pero ojo que esos resultados de 2018 y 2019 no había pandemia, se supone que estaban ahí reservados para cuando el propietario los quiera retirar. Reservada. Entonces esa plata nunca existió, fue un espejismo, ¿no? Y lo más grave, dicen, este año, de enero a marzo del 2022, apenas nos alcanza para pagar bonos, energía eléctrica, los sueldos, la materia prima, y no tenemos para más. Estamos en una delicada situación de iliquidez financiera, textual. Eso lo dicen el gerente. Sí, en una carta. ¿No? Entonces, ahí para mí... Hemos pagado bonos, deudas también, por haber hecho una fábrica de cemento. Eso está mucho más grave todavía, porque dice, tenemos deudas con proveedores nacionales e internacionales, que no se les ha pagado todavía por la nueva línea. Se les debe al banco ustedes saben que se ha prestado algo de 40 millones de dólares para la nueva línea de inversión, para la nueva fábrica, y como todos saben, el banco te cobra capital, te cobra intereses, se te hace un plan de pagos y tienes que cumplir. Entonces ya se aproxima el próximo pago. El anterior pago, por si acaso, el primer pago que se ha hecho al banco, en la primera cuotita, se tuvo que prestar del mismo banco plata para pagar su primera cuota. Bueno. Y ahora no saben cómo acumular para pagar en agosto, septiembre tienen que pagar. Bueno, eso es una bicicleteada, que se llama en términos económicos, entre maquillaje y además una bicicleteada ahí, me parece algo absolutamente raro. Don Luis Ayllón con nosotros, es abogado, fue director de la fábrica de cemento. A estas alturas ya debíamos saber cuánto ha ganado la fábrica de cemento Sucre, FANSESA, pero en julio más o menos se sabe cuánto redondeando tendremos de ganancia en la fábrica de cemento, si hay. Lo que informó el presidente del directorio de la fábrica es que se tendría una ganancia de 15 millones de bolivianos. Comparando con el año pasado, marzo del año 2021, estaríamos en las mismas condiciones porque estaríamos hablando de otros 15 millones de bolivianos. La caída es impresionante, ¿no? Porque antes estaba por 108 o 110 millones,
salvando el año del maquillaje económico con 200 millones de bolivianos de ganancia. La caída es impresionante, ¿no? El 2015 fue 265 millones. El 2015 sin ¿Con maquillaje? Sin maquillaje. Sin maquillaje. Sin ningún maquillaje. 265 millones de bolivianos en utilidades netas para que sea distribuido con cargo de inventario, ¿eh? 265 millones. Eso fue el pico más alto, después fue bajando a 230, 100, 105. Ahí es donde el gobierno se afiló las manos y dijo, el tema del cemento es un gran negocio, entonces hacemos fábricas en Potosí, en Oruro y todo lo demás, ¿sí? Todo esto lo que estamos conociendo ahora, la iliquidez que está teniendo FANSESA, la pérdida de mercado y un sinfín de cosas, tiene su explicación en el pecado original que se cometió el 2015, cuando FANSESA tenía que haber instalado su molienda, localizando en Santa Cruz como principal mercado estratégico de... ¿Cuál fue el pecado? Hay una frase, ni un tornillo a Santa Cruz. ¿Ah? Ni un tornillo a Santa Cruz. Y lo dijimos en coro, ¿ah? Y bueno, y los pocos que sosteníamos esa lucha de que FANSESA se expanda, y decíamos, es ahora, porque si nosotros no ponemos nuestra fábrica en Santa Cruz, la competencia lo va a hacer. Y el 2016 al 2023, según nuestros estudios, nosotros sabíamos que iba a haber una crisis, una recesión económica en la inversión pública y en la inversión privada. Y también teníamos y conocíamos de los planes del gobierno nacional a través de su Dirección Nacional de Empresas Estratégicas, no recuerdo muy bien, que tenía en planes invertir en 2 fábricas, en Oruro y en Potosí. Que ahora se llaman las fábricas ESEBOL. Y el grupo Votorantim, un grupo corporativo entre brasilero boliviano que estaba teniendo Itacamba, no quería meterse a competir con FANSESA en Santa Cruz, porque si FANSESA hacía su fábrica, claro, se iban a dedicar a hacer helados, cualquier cosa, embutidos, cualquier cosa. Y FANSESA hubiera mantenido su participación en el mercado en Santa Cruz. Sí, lo sabemos. 43%, y éramos la primera marca. Ahora ya somos el tercero. A mí lo que me extraña es que alguna gente todavía piensa que la fábrica de cemento puede volver a las ganancias de 250 millones de bolivianos con otras fábricas, con Itacamba en Santa Cruz. ¿Usted cree que volvamos a recuperar ese tiempo, esa ganancia? Según las proyecciones, el 2023-2024 nuevamente va a recuperarse la economía internacional. Sí, ya sabemos la economía, ¿no? Entonces, por tanto, va a haber más obras, va a haber mayor, el índice de demanda va a crecer. Entonces, con el índice de oferta, más o menos va a estar equilibrado, y si hay buenas estrategias, es posible que por lo menos vendamos lo que tiene la capacidad de producción que tenemos ahora, porque en este momento FANSESA está a medio pulmón. Sí, pero hay no sé, otro contexto de otras fábricas, ¿no? Hay otras fábricas. Claro que sí. Hubo la ampliación de pero igual antes había Sobose, y Sobose tenía a EMISA, y tenía al Puente, y tenía Warner, me quedo entonces con que recuperaríamos el 2024, ¿no? Se puede, pero cuando se refunde FANSESA. Porque si vamos con este modelo de carro, no vamos a llegar ni a la esquina. Es un modelo chatarra, es antiguo, la estructura está mal. Los procesos administrativos son demasiado lentos. En todo sentido estamos mal. No tenemos ni estudio de mercado. Roberto Vilar me dijo, el proceso es demasiado lento, el proceso administrativo es demasiado lento, y creo que tiene absoluta
razón en este tema. Y eso, porque es una empresa privada, no es pública. En lo público sí, por lo menos, es un poco más... ¿Qué tienen que ver más, que más sea empresa burocrático. privada? Pueden haber empresas públicas o empresas privadas que sus procesos son atrasados. En el proceso de adquisición, especialmente en Fancesa y en las empresas privadas, es un poco más, más corto. A diferencia del público. Más bien me hizo recuerdo, don Luis Ayllón, al tema de haber remozado todo un horno tan antiguo en vez de hacer otra fábrica, ¿no? Es que lo que la fábrica de cemento hizo es error tras error, no sé si fabrican errores, me parece. Sí, el Kawasaki, ¿no? En vez, sí, el Kawasaki. Costó en más vez de hacer otra... 35 millones de... No. Empezó costando 4.5 en la cotización. Terminó costando 70 millones de dólares el horno Kawasaki. Sí. Sí, podíamos tranquilamente hacer una planta nueva con 70 millones. Claro. Y podíamos hacer una molienda en Santa Cruz con 70 millones. En vez de tener ese horno ahora que está apagado y que nadie dice nada, ¿no? Me da mucha pena. Yo por lo menos no puedo dormir tranquilo pensar que hay 2 hornos que producen aproximadamente 1 millón de toneladas de clinker y que están apagados, que no están funcionan. Apagados. Entonces, por eso decía, estamos a medio pulmón. No, eso es falso. ¿Sí? Como soy parte de la Comisión de Hidrocarburos, tuvimos al gerente de redes. O sea, hay gas. De sobra, lo que ustedes quieran. De sobra. De sobra. El año 2015, Redes de Gas le comunicó a la Cámara de Industria y Comercio, a la CAINCO, les dijo que debían disminuir el consumo de gas porque no había gas suficiente. Desde el 2015 han hecho una serie de ampliaciones en su capacidad de... El tema es, ya sé a dónde va a llegar. ¿Para qué producir más si no tenemos mercado? Eso es lo que dicen, esa es la lógica que tiene actualmente en Fancesa. Pero entonces, ¿para qué invertir en un elefante blanco como es la nueva línea, una nueva fábrica que no está generando utilidades? ¿Por qué? Porque producen menos, venden menos y venden a precio de gallina muerta. O sea, no existe rentabilidad. Lo que se vende al grupo en Santa Cruz, la nueva Santa Cruz, es prácticamente a precio de gallina muerta, no se gana, no existe ganancia. El tema es que antes la bolsa de cemento podía costar hasta 100 bolivianos cada bolsa de cemento, sí. Y había que ir a rogar, que el camión un poquito se desvíe. Ahora tenemos que invertir la situación. Así es. Los empresarios de Santa Cruz algún rato dijeron, ahora que aprenden la fábrica de cemento, les teníamos que ir a rogar. Sí, teníamos que contratar 50 trabajadores, 25 trabajando y 25 haciendo fila para comprar cemento. Ahora tienen que aprender porque hay otra fábrica de cemento y las condiciones ya no son las mismas. Bueno, dicen los empresarios de Santa Cruz. Lo dijimos en su momento, alguna persona había que decía, no, el cemento francés se vende como pan caliente, igual, o sea, sí o sí van a comprar. Es importante, se quedaban con ello, que puede ser importante, que puede ser, debe ser. En algún momento sí, y eso es lo que ahorita nos está sosteniendo en Santa Cruz. Los únicos que consumen cemento, el 20% nada más tenemos ahorita en Santa Cruz de participación, gracias a los albañiles, que son los que todavía siguen siendo fieles, leales a nuestra marca francesa, porque los constructores, las grandes empresas constructoras privadas y públicas, ya le meten cualquier cemento de Cebol, Itacama, no importa, la cosa es el precio, no importa ya para ellos la calidad es lo de menos, porque supuestamente todas las cementeras están estandarizadas, ¿no? Entonces dicen, cemento es cemento, al final rinde, porque según las pruebas Depende para qué, para un bordillo o para un puente. Pero claro, nosotros obviamente sabemos que nuestro cemento es el mejor.